Muchas bendiciones, mis queridos amigos. El Espíritu Santo de Dios me los acompañe, me los cuide donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted vaya. El Señor esté con ustedes. El Señor Jesucristo y su Santo Espíritu también esté con ustedes donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy quería compartir con ustedes una palabra que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, Jeremías 1. Usted puede leer Jeremías 1 del 1 al 19. Todo el texto bíblico lo puede leer y así va a entender mejor la palabra que le quiero compartir. Yo nada más le voy a leer algunos versículos que son, digamos, aquellos que necesito para explicar esta palabra, ¿no? Pero le invito a leer todo el texto. Y este texto tiene como título Llamamiento y misión de Jeremías. Llamamiento y misión de Jeremías. Yo quiero que usted sepa que todos los seres humanos en este planeta, en este mundo, tiene un llamamiento, tiene una misión. Aquí nadie ha venido para no hacer nada. Aquí todo ser humano que ha nacido sobre este planeta ha nacido con un propósito, con un llamamiento, con una misión de parte de Dios, porque fue para eso que Dios creó al ser humano, para servirle a Él, para cumplir con su llamado, para cumplir con su propósito, para nosotros poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades al servicio y a la disposición de Dios y al servicio y a la disposición de las demás personas. Está usted y estoy yo, ¿verdad? Que debemos hacer todo lo posible por darnos cuenta cuál es el cumplimiento, cuál es el llamamiento, cuál es el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Pregúntese a usted mismo, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me plantó en este mundo? ¿Solamente para trabajar, estudiar, comer, dormir, casarme, tener hijos, hacer negocio, hacer dinero y nada más? No creo que haya sido nada más para eso, porque eso es para la carne, para el cuerpo físico, pero para el espíritu, para la parte espiritual y para lo que usted tiene que hacer en este mundo, o sea, para el grano de arena que usted tiene que aportar como hijo de Dios en este mundo. Usted tiene que saber para qué usted fue llamado, ¿verdad? Para qué fue establecido, para qué fue plantado en este mundo, ¿verdad? Y eso lo tiene que saber todo cristiano. Y aquel que no lo es, que no ha aceptado a Cristo, también tiene que saber. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios nos está llamando a todos. Es mucha la mies y pocos los obreros. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Esto dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Que es mucha la mies. O sea, es mucho el trabajo que hay que hacer para Dios, para el reino de Dios, ¿verdad? Pero son pocos los obreros, son pocos los que están dispuestos a aceptar al Señor Jesucristo, someterse a la voluntad de Dios y cumplir con el llamado por el cual fueron traídos a este mundo, fueron plantados a este mundo. Por eso dice, son muchos los llamados, porque Dios llama a todo el mundo, al planeta completo, a cada ser humano sobre la tierra, hombre y mujer, anciano, niño, ¿verdad? Anciana, niña, a todos, ¿verdad? Y dice, pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos si Dios no hace sección de personas? Muy sencillo. No es que Dios quiera escoger pocos. Dios quiere escoger a todos. Pero dice pocos los escogidos porque son pocos los que quieren escuchar. Son pocos los que quieren aceptar. Son pocos los que quieren someterse. Son pocos los que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso dice en la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Y son pocos los valientes. Es decir, que son pocos los que están dispuestos a abandonar todo para seguir a Jesucristo. Y cuando te digo de abandonar todo, no te estoy hablando de que abandones a la familia, de que abandones el trabajo, de que abandones la universidad. Cuando te digo de abandonar todo, es abandonar todo lo que te separa de Dios, todo lo que te impide estar cerca de Dios, todo lo que te impide buscar a Dios, es decir, el pecado que mora en ti, ¿verdad? Eso es lo que tienes que dejar, porque eso es lo que te impide acercarte a Dios, la barrera que
se pone delante de Dios y de los hombres es el pecado. No es el trabajo, no es la universidad, no es los estudios, no, es el pecado. Y también el tiempo que no le dedicas a Dios, porque prefieres ocupar ese tiempo en otras cosas. Usted tiene que ser equilibrado. Usted puede estudiar, puede trabajar, puede compartir con sus amistades muy bien, sanamente, pero el tiempo del Señor, dedícaselo a Dios. Así como sacas tiempo para estudiar, para ir al trabajo, a compartir con tus amigos, saca tiempo para Dios. Por eso es que lo dice, es mucha la miet, mucho lo que hay que hacer, ¿me entiende? Mucho el trabajo en el reino de Dios, o sea, para el servicio del Señor, para su iglesia, ¿verdad? Mucho, es muchísimo. Pero qué poco los obreros, porque no todos están disponibles, ¿verdad? A venir a servir al Señor. De eso se trata. Entonces, aquí se habla del llamamiento que Dios le hizo a Jeremías, ¿verdad? Para que hiciera la voluntad de Dios, para que cumpliera con el llamado de Dios, con el propósito de Dios. Pero esto no solamente aplica a Jeremías. Aquí en esta palabra el Señor también nos está hablando a nosotros directamente, a sus hijos, ¿verdad? Para que lo busquemos, para que nos sometamos, para que también nosotros luchemos por entender cuál es el cumplimiento, cuál es el llamado, cuál es el propósito que nosotros tenemos que realizar en este mundo. Y no podemos seguir perdiendo más tiempo, porque Dios sí viene y viene pronto y sí está cerca. Y una de las señales de que el Señor viene pronto es que en su palabra dice que los días serán acortados por causa de los escogidos. Y usted ve cómo los días pasan tan rápido, los meses, las horas, los minutos, los segundos, las semanas, los años pasan rapidísimo. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de que el Señor viene pronto y Dios en su misericordia y en su amor todavía está esperando, ¿verdad? Que la gente se arrepienta, que la gente lo busque, que la gente lo acepte, que la gente reconozca sus pecados y se arrepienta y empiece a trabajar, ¿verdad? En el servicio, en el llamamiento para cumplir ese llamado. Pero la gente está perdiendo tiempo, ya basta de perder tiempo. Y bueno, nosotros vamos a leer aquí en Jeremías 1. Del 4 al 10, Jeremías 1 del 4 al 10, les voy a leer yo, ¿verdad? Y luego vamos a leer Jeremías 1, versículo 17 al 19, ¿ok? He dividido este texto en dos partes, ¿verdad? Pero si usted lo quiere leer completo, por favor, hágalo. Mejor todavía si usted lo lee completo. Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el mismo Espíritu Santo dándonos discernimiento, comprensión, entendimiento de su palabra, y que esa palabra la podamos aplicar en nuestra vida, la podamos vivir. Y dice así, en el versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes de que tú te formaste en el vientre de tu madre, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya Dios a ti te había conocido, ya Dios a ti te había escogido, te había apartado, te había predestinado, ¿verdad? Para darte un propósito, para darte un llamado, para que cumplieras con un propósito en este mundo. Por eso te digo, nadie que pisa este mundo, que nace en este mundo, nace por nacer. No, todos tenemos un llamado, tenemos que descubrirlo a través de la meditación de la palabra, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la oración constante, preguntándole a Dios, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy buena? ¿Qué sé hacer bien? ¿Cuál es el talento que me has dado? ¿Verdad? Y cuando tengas esa comunión fuerte con el Espíritu Santo, Él te va a dar dones. Un don es algo que es donado, que no lo tienes tú, que te lo dona el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te lo da a medida de que tú tienes una comunión con Él. Un talento es algo que tú tienes, que tú naciste con eso, ¿verdad? Pero que tú a medida de que has crecido, has desarrollado, entonces tienes la capacidad y la habilidad para hacerlo bien. Te hago un ejemplo. Hay gente que canta y nunca fue a una escuela de canto. Eso es un talento. Cantan y cuando tú la escuchas cantar dicen, wow, pero ¿a qué escuela fue que asistió? ¿Cómo aprendió a cantar? ¿Qué voz tan hermosa? No, es un talento.
con el cual nació. Pero ese talento vino de Dios, porque todo lo bueno viene de Dios. Y un don es aquel que te da el Espíritu Santo, que te lo dona, como por ejemplo te da el don de lenguas, de que hables en lengua, o el don de profecías, de que profetices, o el don de la interpretación para que interpretes las lenguas. Esos son dones y todos vienen de Dios, dones y talentos, ¿ok? Y dice aquí en el 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Cuando el Señor nos llama para que hablemos, a veces le decimos al Señor, y si lo sabré yo, Señor, yo no sé hablar, Señor, no pronuncio bien las palabras, Señor, me da vergüenza hablar en público, Señor, yo me equivoco al hablar, Señor, me da pena, Señor, no, mejor manda a otro. Si el Señor te está llamando a ti es porque eres tú. Porque el Señor te conoce a ti mejor de lo que tú mismo te conoces. Entonces no le digas al Señor, no, Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. No. Si el Señor te llama a ti es porque Él sabe que tú tienes esa capacidad para hablar, para decir, para predicar, para evangelizar, para ser misionero, para ser maestro, para ser profeta, ¿verdad? Si Él te llama y te lo dice, ¿verdad? Es porque Él sabe que tú tienes, que tú puedes, que tú tienes eso que Él mismo depositó, ese tesoro, ese don, ese talento. Entonces no le digas a Dios que no, que tú no puedes, porque si Él te lo está diciendo, es porque Él sabe que tú puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y dice aquí, en el 6 dice, en el 7 dice, y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Está escuchando? No le podemos poner excusas a Dios. Si Dios te manda a hacer algo, tú lo tienes que hacer. De eso se trata ser cristiano, de eso se trata el evangelio, de someterte a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios te llama a hacer sin poner excusa. Vamos a dejarnos de ponerle excusas al Señor, vamos a dejar de decirle que no a Dios sí. Y eso también va para mí, eso va para todo el mundo. No excusas para Dios, no más excusas, porque Dios nos conoce. Dios sabe de qué somos capaces y de qué no. Y Dios no nos va a mandar a hacer algo de lo cual nosotros no somos capaces. Entonces, dice aquí en el 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El Señor cuando te manda a hacer algo te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo para librarte. Dios nos libra de todo mal. ¿Usted cree que Dios nos va a mandar a hacer algo sabiendo que nos puede pasar algo malo? Sin tener ninguna protección. Si Dios nos manda es porque Él nos va a proteger, Él nos va a apoyar y Él nos va a respaldar. Y dice aquí, en el 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, que cuando Dios te mande a decir algo, no te preocupes por lo que vas a hablar, no te preocupes por eso, porque será el mismo Espíritu Santo que te va a poner palabra en la boca para que cuando tú abras tu boca, sea Él mismo hablando a través de ti, porque tú solamente vas a ser un instrumento, tú solamente vas a ser una herramienta. Así que no te preocupes, no digas, Señor, pero ¿qué voy a decir? Ay, Señor, ¿y qué será lo que voy a decir? No, deja, el Señor va a hablar a través de ti. Y eso lo sabe todo pastor y todo predicador o todo diácono, porque cuando se paran ahí tienen una predicación preparada, ¿verdad? Y cuando empiezan a predicar, dicen lo que tienen preparado, pero el Espíritu Santo hace como quiere, porque entonces ellos empiezan a hablar y a decir y a hablar y a decir y a hablar y a predicar cosas que ni siquiera tenían preparadas, que no estaba dentro de lo que ya tenían preparado. ¿Por qué? Porque ahí es el Espíritu Santo que está utilizando sus bocas para hablar a través de ellos. Por eso te digo, sí te debes instruir, sí debes estudiar la palabra, sí debes aprender para que sepas, ¿verdad? Poder enseñar a otros, poder ministrar a otros, poder predicar a otros. Pero cuando el Señor te diga, tú tienes que ir y tienes que decir tal cosa, usted va a decir lo que Dios le mandó a decir. Y no se sienta nervioso, ay, que ahora sí se me olvida y ay, ¿qué va a pasar? No, usted le dice, Espíritu Santo, habla a través de mí, solo soy un instrumento. Y el Espíritu Santo va a hablar. Usted solamente déjese usar. Ok. Y dice aquí, en el 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar
y para destruir, y para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. Y ojo, atento a lo que dice aquí, en esta parte que dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dios nos pone sobre naciones, sobre reinos, sobre territorios. El territorio que tú pisas, ese territorio es tuyo. Y tú dices, ¿y cuál es mi territorio? Tu territorio es la casa donde vives, predicándole a tu familia. Ese es tu primer territorio. Segundo territorio, tu trabajo. Tercer territorio, la universidad, la escuela. Cuarto territorio, los amigos, predícale. La nación donde te encuentras, el país, la ciudad donde te encuentras, la iglesia, esos son tus territorios. Y si Dios te permite viajar por el mundo, ese territorio es tuyo. Predica la palabra, porque Él te ha dado las naciones, te ha dado territorios, te ha dado naciones por herencia, para que prediques, para que hables de la palabra. ¿Ok? Y después dice, para arrancar y para destruir y para arruinar. Ojo, atención, cuando el Señor te dice para arrancar, para destruir, para arruinar, lo que el Señor quiere que tú arruines y en lo que el Señor quiere que tú destruyas y lo que el Señor quiere que tú derribes es a la manipulación del diablo, al pecado, a las acechanzas del diablo, a los demonios de Satanás. A eso es que tú tienes que derribar, a los enemigos de Dios, que son los que se ponen en contra de Dios. ¿Y quién es que se opone en contra de Dios? El diablo. ¿Y qué quiere decir la palabra diablo? Opositor, que se opone a Dios, que se opone a la voluntad de Dios. El opositor, que se opone a todo lo bueno. Eso es lo que quiere decir la palabra diablo. Opositor, mentiroso, engañador, detractor, o sea que se niega a hacer la voluntad de Dios. Va en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú vas a derribar. Las artimañas del diablo, las mentiras de Satanás, el pecado, eso es lo que tú vas a derribar, eso es lo que tú vas a arruinar, eso es lo que tú vas a destruir. Los planes del enemigo, y eso tú lo destruyes con oración y con ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno, y eso tú lo destruyes predicando la palabra, meditando la palabra, instruyéndote, alimentándote de la palabra, como dice en el libro de Josué 1:8, ¿verdad? Hay un versículo ahí en ese texto, Josué 1:8, que dice, nunca se apartará este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que emprendas te salga bien, para que tus planes tengan éxito. Tienes que meditar en este libro, para que tengas larguras de día. Léelo, Josué 1:8, ahí está escrito, ¿ok? Bueno, y cuando te dice para edificar y para plantar, Dios quiere que tú edifiques tu casa. ¿Y cuál es tu casa? Primeramente tú como ser humano. ¿Y cómo te edificas? Con la palabra de Dios, con la meditación de la palabra, con la oración, con el ayuno. En la palabra de Dios dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Primero edificas tu casa, tu casa, tu cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo, sacando de ti toda cochinada, toda inmundicia, todo pecado, toda cosa diabólica, ¿verdad? Limpiándote con la ayuda del Espíritu Santo y dejando este templo, esta casa limpia, deshabitada de todo lo malo, para que venga el Espíritu Santo a llenarte desde la cabeza hasta los pies, para que sea el Espíritu Santo que viva dentro de ti. Y después vas a edificar la casa física que tienes. ¿Cuál es la casa física? Tu casa, donde tú vives con tus familiares, ¿verdad? Y después vas a ir a edificar otras personas predicando el evangelio. Así se edifica. Y vamos a leer en el 17, versículo 17, dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, o sea, tú no temas delante de nadie, porque hay gente que cuando Dios le da una palabra, le da miedo decirlo, porque dice, se van a reír, se van a burlar, me van a criticar, van a decir que estoy loco. No importa, en la palabra de Dios dice que por causa del evangelio nosotros seríamos llamados locos, pero loco es el diablo, ese sí está loco de verdad. Y dice,
Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mire, tenga mucho cuidado, y eso va para mí también. Cuando Dios nos manda hablar, tenemos que hablar sin temor, porque si nosotros no hablamos, vamos a tener que rendirles cuentas a Dios, y Dios no va a quebrantar a nosotros por desobediente, porque cuando Dios nos manda a hacer una cosa y nosotros no la hacemos, somos desobedientes. Es como cuando el padre, usted que es padre o que es madre, le dice a su hijo, mira, ve y haz esto. Por favor, haz eso. Y usted se da cuenta que el hijo no lo hizo. Entonces usted, como padre misericordioso, amoroso, que así es Dios, usted le da una segunda oportunidad, le da una tercera oportunidad, le da una cuarta oportunidad, y le da oportunidad y le da oportunidad. Pero llega un momento, porque su paciencia tiene un límite, ¿verdad? Que usted dice, ¿no quieres obedecer? Entonces aquí está tu punición, aquí está tu castigo. Y usted no lo está castigando porque usted lo odia, ni porque usted quiere mal para su hijo, sino porque usted lo está corrigiendo, y el que te ama te corrige. Así es Dios, te corrige. Así que obedece al Señor. Tenemos que obedecer al Señor. Va para mí también. Ok. Y dice aquí en el 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Dios nos puso como ciudad fortificada, o sea, Dios nos hizo fuerte. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así que no tenemos excusa de decir que no puedo. Y dice, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. La gente va a venir a pelear contra nosotros, y el diablo pelea contra nosotros. ¿Y sabe cómo pelea el diablo contra nosotros? Con las enfermedades que nos da, que es causa también del pecado, haciendo que otras personas nos insulten, nos maltraten, nos abusen, nos roben, nos violen, nos asesinen a alguien de la familia, o sea, que nos hagan daño. Dios utiliza a otras personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en su corazón y que no saben tener piedad y misericordia de los demás. Y entonces el diablo utiliza a estas personas, la manipula, le mete malas ideas, pensamientos malignos en su cabeza. Entonces estas personas van, roban, matan, violan, abusan, hacen cosas diabólicas, y después dicen, yo no sé ni cómo hice eso, yo no sé, de repente me agarró una rabia, una ira y lo maté, de repente agarré una locura y le caí a golpe. Por eso es que en la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, o sea, te puede dar rabia, pero domínate, autocontrol y dominio propio. Ten cuidado, porque en medio de tu rabia, si no la sabes dominar, el enemigo viene a manipularte y a meterte idea en la cabeza, y tú eres capaz de matar a una persona, de asesinar, de robar, de violar, de golpear. Y después dice, Dios mío, no sé qué me pasó en ese momento. O lo que es peor, hay gente que tiene tan endurecido su corazón, su conciencia, su mente, que aún sabiendo que lo que están haciendo está mal, no les importa nada. Igual van y hacen lo malo, sin ningún tipo de compasión, porque ya su corazón está entenebrecido, porque ya no hay nada de Dios en ellos, ¿me entiendes? Y dice aquí en el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No tengas miedo de luchar contra el enemigo, porque Jehová está contigo para librarte, para librarte. Y ahora les voy a volver a leer todo sin detenerme, ¿verdad? Y yo quiero, por favor, que usted analice cada versículo, cada palabra. Acuérdese, Jeremías en el Antiguo Testamento, Jeremías del 1 al 19, del 1 al 19. Yo simplemente escogí unos versículos que fue lo que el Señor me puso mientras meditaba esta palabra para poderles explicar. Y les voy a leer nuevamente. En el 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y Jehová me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En el 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, de sus príncipes, de sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Todos los cristianos saben que hoy en día la guerra que le tienen a los cristianos en muchos países que no permiten que se predique el evangelio, que muchos cristianos han sido atacados, maltratados, torturados y también asesinados por predicar el evangelio, por hablar de la palabra. Pero no tengamos miedo de predicar en la palabra, independientemente de lo que nos puedan hacer, porque Jehová está con nosotros y ellos no nos pueden vencer a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si matan este cuerpo carnal, el alma sigue viva, el alma nunca muere. Y si tú pierdes tu vida por causa de Jesucristo, créeme, que tú salvarás tu alma, porque tu alma va a descansar en las manos del Señor, porque es al reino de Dios que tú vas a partir. Entonces no te niegues, no tengas temor, predica el evangelio donde quiera que vaya y no te dé miedo si la gente se ríe de ti, si la gente se burla, si la gente te dice estás loco, estás loca, no importa. No importa, pero si lo dice en la palabra, que por causa del evangelio seremos llamados locos, simplemente la palabra de Dios se cumple en nosotros. Simplemente la palabra de Dios se cumple en nosotros. Entonces no tengamos miedo. Somos bienaventurados cuando por causa del Señor Jesucristo nos maltratan, nos insultan, nos golpean. Somos también bienaventurados. ¿Por qué? Porque es por causa del Señor. Al Señor Jesucristo no lo crucificaron. ¿Y por qué fue que lo crucificaron? Porque vino a predicarnos a nosotros el evangelio. Porque vino a darnos vida y vida en abundancia, porque vino a darnos salvación, porque vino a perdonarnos, a morir por ti y por mí en una cruz. Lo mataron. Entonces, ¿qué esperas tú y qué espero yo? No podemos esperar besitos y abrazos, no. Pero no tengamos miedo, porque ellos van a pelear contra nosotros, pero no nos van a vencer. Y a lo mejor usted pensará, ay, pero si nos matan, entonces nos vencieron. No, acuérdate que nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Así que si nos matan, no importa. Lo importante es que nuestra alma se vaya con el Señor. Yo sé que lo que te estoy diciendo es fuerte y te suena como loco en tu cabeza, pero si tú te aferras a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y confías en Jehová, tú vas a entender que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque te vas con Él. De esto se trata el evangelio. Por eso es que dice en la palabra que el evangelio es para valientes, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Bueno, Dios los bendiga grande y poderosamente. Gracias por el tiempo que usted se toma para sentarse ahí y escuchar estos videos. Dios los proteja donde quiera que ustedes vayan. El Espíritu Santo los acompañe a donde quiera que usted vaya. Por favor, lea la palabra, medite en la palabra. Ore mucho, manténgase en comunión con Dios, haga ayuno también. Y aprenda del Señor y viva la palabra, practique la palabra. Y por favor, comparte este video para que la palabra de Dios se extienda, para que llegue a cada rincón del planeta y hable usted, predique usted también, lleve la palabra usted también, porque para eso fue que Dios nos mandó, no es para que estemos callados. Eso es lo que quiere el enemigo, que estemos callados, pero no se callen. Dios me los bendiga. Chao.